El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que todo aquel que coma no muera. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, que nos regalás tu pan, que es tu carne para la vida del mundo, para que todo el que coma de él no muera, sino que tenga vida eterna. Danos también tu Espíritu, para que podamos profundizar en el misterio de este pan de vida que se nos da, y para que podamos ser testigos de esa vida para aquellos a quienes tú nos envías. Amén. Estamos leyendo en estos domingos sucesivamente el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y habíamos comenzado hace 2 domingos con el episodio de la multiplicación de los panes, que, como decíamos en la homilía, es un signo, es decir, es un signo que apunta hasta otra realidad y que no lo captan, y por eso terminaba el Evangelio hace 2 domingos diciendo: al ver este signo quisieron agarrar a Jesús para hacerlo rey, pero él se fue él solo a la montaña. Después, el domingo pasado, seguíamos ese proceso en el cual Jesús, después de multiplicar los panes, con el discurso del pan de vida, va explicando el signo. Y, en primer lugar, era el pan que Jesús decía: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Es decir, no era un pan para comer, sino que Jesús es alimento y nos alimentamos de él yendo a él y creyendo. Todavía no era la Eucaristía. Recién ahora, en este pasaje, al final, dice: yo soy el pan de vida y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Entonces, recién aquí está haciendo ese pasaje progresivo, desde la multiplicación de los panes, desde él como alimento para creer en él e ir a él, y hoy Jesús como alimento para comerlo. Y el hecho de que Jesús se proponga como pan de vida, el pan bajado del cielo, genera entre la gente discusión y murmuración. Y esta discusión y murmuración es eco de la murmuración del pueblo en Egipto, que cuando Dios lo había sacado por mano de Moisés y empiezan a caminar por el desierto, cuando tienen hambre empiezan a murmurar, a quejarse, y después Dios les da el maná. Pero esta murmuración, después en el episodio del Éxodo, tiene las consecuencias que tiene esa murmuración. Y acá se manifiesta la separación que se da entre los que murmuran y los que van creyendo. Y la murmuración es la queja solapada que se hace de alguna manera indirecta. Y Jesús opone la murmuración a la fe. Y por eso le dice: no murmuren entre ustedes. El que crea
Y ahí pone una clave hermosa, que es: nadie puede venir a mí. Y acuérdense, en el Evangelio, ir a Jesús es un sinónimo de fe. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Entonces, nosotros yendo a Jesús, es decir, nuestra fe es movimiento del Padre. El hecho de que nosotros creamos en Jesús es la obra de Dios. Acuérdense lo que leíamos el domingo pasado. Jesús le decía a la gente: ¿cuándo viniste, Señor? Ustedes me buscan no porque vieron signos. Trabajen, no por el pan perecedero, sino por el que permanece para la vida eterna. ¿Qué obra tenemos que hacer? Esta es la obra que Dios quiere, que ustedes crean. Y esta misma fe es Dios que nos atrae hacia el Hijo. Por eso Jesús dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Nosotros, como comunidad de fe, se tienen que abrir nuestros ojos y decir: Dios, el Padre, me está atrayendo y nos está atrayendo hacia Jesús. Y a ese yo le daré vida eterna. Entra otra dimensión nueva en este relato, en este pasaje del discurso del pan de vida. El que crea tiene vida eterna. Después va a decir: el que coma de este pan tiene vida eterna. Entonces, en primer lugar, se hace una separación entre los que murmuran, y Jesús identifica los que murmuran con los que no creen. Y ahí se va haciendo una distinción. Y ciertamente que Jesús no provoca la murmuración, pero cuando Jesús se define: yo soy el pan bajado del cielo, quien acepta eso, es decir, quien cree, sigue caminando, y quien no cree se empieza a separar. No porque Jesús quiera separar a nadie, sino porque las definiciones marcan líneas. Y hoy, en la cultura que vivimos, parece que fuera una agresión marcar una línea o hacer una definición. En la cultura que vivimos no puede haber verdad. Porque ¿cómo vas a decir vos que eso es verdad? Me estás agrediendo porque yo no creo en eso. Lamento decirte que Jesús es el Salvador del mundo. Y parece que tuviéramos que decirlo con temor. Y Jesús dice: yo soy el pan bajado del cielo. Y esa definición de Jesús, de definir su propia identidad, genera rupturas. Como lo había dicho ya Simeón cuando Jesús es llevado por María y José en el templo. Este vino para que muchos se manifestaran en Israel, que muchos se separaran. Entonces, no es que Jesús provoque separación, pero nos dio a nosotros la inmensa alegría de tener la fe para que podamos ser testigos. Porque muchas veces quien no cree en aquello que no conoce. Y hay muchos prejuicios sobre lo que no se cree. Entonces, la fe es ser llevados por el Padre hacia Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le doy vida eterna. Y me quiero quedar un poquito en esto, porque cuando hablamos de vida eterna, naturalmente asociamos la vida eterna a los conceptos a los cuales nosotros lo relacionamos y escuchamos, y muchas veces concebimos la vida eterna como aquella vida que empieza después de nuestra muerte. Es decir, nuestra vida es una vida limitada, y después la vida eterna que va a empezar después de nuestra muerte y que no va a tener fin. Y eso es cierto, pero cuando Jesús habla de vida eterna, no está hablando en primer lugar de la duración sin término de una vida, sino que al hablar de vida eterna
está hablando más que en una dimensión horizontal, en el sentido temporal, en una dimensión vertical, en el sentido de profundidad y de altura. Porque la vida eterna es vida de comunión con Dios. Y por eso ya tenemos la vida eterna, porque Dios está con nosotros. Y ciertamente que vamos a morir. Y la muerte de quien cree es la plenitud de esa comunión. Entonces, y ahí entra la primera lectura. En la primera lectura del libro de los Reyes tenemos al profeta Elías, que el rey Ahab se había casado con Jezabel, que era una extranjera, y se había traído sus dioses, los Baales, y tenían todos los profetas de Baal. Y la tensión entre el verdadero Dios y los profetas de Baal, y Elías convoca una asamblea allá en el monte Carmelo y le dice a los profetas: ustedes pongan un toro, pero no le pongan fuego, yo pondré un toro, invoquen al Dios de ustedes para que mande fuego. Los profetas gritan, no pasa nada. Y Elías dice: Señor, ¿sabes que vos me mandaste acá? Manda fuego que consume el toro, la leña, el agua, todo. Y después Elías hace matar a estos 400 profetas de Baal, con lo que viene el pasaje que tenemos acá. Jezabel, la reina, le manda decir al profeta: que Dios me castigue si mañana no te hago pasar a vos como hiciste pasar a mis profetas. Y este profeta que se había enfrentado con los 400, Elías, que se había empezado con los 400 profetas de Baal, tiene miedo de una mujer y se va. Ay, Señor, qué horrible, no vale la pena vivir, matame. Y ahí vemos la fragilidad de las personas. Entonces camina, se tira para morir, y ahí lo levanta el ángel y le dice: tomá, acá tenés pan y agua para comer. Y se levanta, come, bebe y se tira a dormir de nuevo. No, te di esto para que camines. Y allí se alimenta de nuevo y camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde se va a encontrar con el Señor. Entonces, este pan de ángeles, este pan dado por los ángeles, fortalece, pero es una tenue imagen de lo que va a ser el pan de vida. En el altar mayor, allá atrás, dice: Ecce panes angelorum factus cibus viatorum, que es mentira, porque dice: aquí está el pan de los ángeles, que es hecho alimento para los caminantes. Pero no es pan de ángeles. Pan de ángeles es el pan que recibió Elías. Nosotros tenemos algo muchísimo, muy superior. Es Jesús mismo. Y acá al final de los versículos dice: yo soy el pan de vida, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y ahí entramos en este misterio exquisito de la presencia del Señor en medio de nosotros, que quiso quedarse de la misma manera que Él vino, porque Él vino en la pobreza de nuestra carne, es decir, en la pobreza del ser humano. Por eso dicen: pero este no es el hijo de José, el hijo de María, el carpintero. Conocemos, así como no lo reconocieron a Jesús porque era hombre plenamente, así Jesús quiere quedarse en la pequeñez del pan. Y uno lo ve, la hostia, y es pan, y tiene sabor a pan. Sin embargo, creemos, así como viendo al hombre Jesús, podemos confesar: vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Así también, viendo el pan, estamos invitados a confesar: vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa fe es movimiento del Padre. Y el que cree tiene vida eterna. Y esta vida eterna no es un bien para guardar para nosotros exclusivamente, sino que así como Elías comió el pan y caminó esos 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb para encontrarse con el Señor, así también nosotros nos alimentamos del pan. Y la diferencia que hay entre el alimento natural y Jesús es que nosotros, cuando nos alimentamos, el
el alimento se disuelve en nosotros para formar parte nuestra. Al comer a Jesús, Jesús no se disuelve y es la identidad y la persona de Jesús que queda con nosotros en una comunión que es una comunión también corporal. Los antiguos decían que al comulgar somos transformados en Cristóforos. Cristóforos, de ahí viene Christopher, de ahí viene Cristóbal, que quiere decir portador de Cristo. Nosotros somos portadores de Cristo y si Cristo es quien da la vida eterna, nosotros somos portadores de vida eterna, no para nosotros. Ya nos la regaló, pero nos va a preguntar, ¿qué hiciste con ese talento que te di? Porque la fe que el Señor nos regaló y la vida eterna que es consecuencia de esa fe es un talento inmenso que el Señor nos lo regala para que en los 40 días y 40 noches que caminemos hasta llegar al encuentro del monte del Señor, allí seamos portadores de esa vida eterna y la irradiemos. La Eucaristía es la presencia del Señor que viene a nosotros y nos dice: vine a traer fuego sobre la tierra y ¿qué quiero sino que arda? Te invito a que seas mi portador para que enciendas a tantos que no me conocen y que están a tu lado. Entonces, el Señor se transforma en nosotros en fuerza de vida eterna que encuentra en nosotros portadores, para que así, donde nosotros vayamos, el Señor también va en nosotros. Y tendríamos que hacernos transparentes cada día más del Señor para que Él irradie. Aunque la gente no lo sepa, lo están necesitando. Porque una de las presiones de la cultura nuestra es que apaga todo lo que se refiere a lo religioso y que quede en lo íntimo de tu conciencia. Y tenemos que gritar al Señor, porque amputamos a nuestra cultura del Señor porque no se puede hablar de Él. Y como decía un filósofo del lenguaje, Wittgenstein, lo que no tiene palabra no existe. Tu universo es tan amplio como tu vocabulario. Lo que no le podés dar palabra no existe, porque no lo podemos concebir. Y así amputamos a nuestra sociedad del nombre del Señor. Y el Señor dice: no me importa, yo voy a ti y quiero hacer de ti una antorcha, una voz que grite como Juan Bautista, una presencia que arda. Entonces, acoger al Señor es transformarnos en portadores de esta vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia inmensa de crecer en nuestra fe, porque somos una comunidad de fe. Cada uno de nosotros conocemos al Señor, somos conocidos por Él. El Señor nos conoce por nuestro nombre, confía en nosotros, nos toca, nos conoce personalmente. Somos una comunidad, pero no somos una masa. Somos una comunidad y, como decía Jesús, el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre. Y a cada uno nos está diciendo: sí, vengo a ti. Y vengo a ti para que tú vayas. Y yendo seas portador de mi presencia. Que ojalá que el domingo que viene, después de irnos este domingo llenos de Jesús, podamos decirle: Señor, te llevé a tal lado, te llevé a tal lado, te llevé a tal lado, te contagié, te hice ver. Y el fruto es del Señor. No nos toca a nosotros cosechar, a nosotros nos toca sembrar. Vamos a pedirle al Señor que nos haga generosos, sembradores de su presencia, y ya que el Señor se entregó por nosotros, nos haga nosotros capaces también de entregarnos por Él.